es factible también su cámara como para poder un poquito dialogar. Ahí está, genial. Perfecto, entonces vamos encendiendo a ver las personas que pueden estar encendiendo. Se ve perfecto ahí el momento, como lo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, bien. Entonces vamos a empezar con la dinámica. Sí me gustaría de que piensen en una palabra, la primera palabra que se les venga en mente. Y apenas la tengan, si pueden levantar su manito, por favor. La primera palabra en mente que se les venga en el momento, así como que en estos momentos. Amor. Perfecto, bien. A ver, ¿quién dijo amor? Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Magali Flores. Buenas Magali, noches. listo. A ver si es que te puedo ver. Ahora déjame ver. Sí, ahí está. Ya te puedo ver, Magali. Magali, perfecto. Entonces, a ver, me gustaría, como has mencionado la palabra amor, sí me gustaría que puedas, vamos a pasar con esta siguiente, aquí, que menciones, de hecho, cuál es tu nombre, sabemos que es Magali, danos ese mensaje que nos puedas dar con esta palabra amor y qué expectativas tienes del curso. Te escuchamos, Magali. Bueno, se me vino a la mente, como dijo usted, que la primera palabra que se viene a la mente es amor, ¿no? Creo que es muy importante, empezando pues por el amor propio, ¿no? Para Perfecto. poder dar amor a los demás, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y, y, bueno, la expectativa del curso es reforzar mis conocimientos. Creo que cada día debemos de estar actualizándonos. Este es muy cambiante hoy en día y es importante estar en constante aprendizaje, ¿no? Perfecto, muy bien. Gracias por tu participación, Magali. Me encantó ese mensaje bonito que dijiste del amor. Primero empezamos por el amor propio y luego con el amor hacia las demás personas. Perfecto. Bien, ahora vamos a mencionar a ver al azar, a ver que nos pueda compartir la primera palabra. Julia Salas, ¿puedes compartirnos, por favor, cuál fue la primera palabra que se te vino en mente? Y si enciendes tu cámara sería re genial para poderte ver también. Julia, ¿estás? ¿Sí me puedes escuchar? O quizás, a ver, me levantan la mano quien desee participar. Ahí está, perfecto, Cristina. Bienvenida, Cristina. Coméntame, ¿cuál fue la primera palabra que se te vino en mente? Hola, no puedo encender la cámara porque estoy trabajando en este momento, pero te puedo decir, familia. Bueno, pues es la base, la unidad, la fortaleza del ser humano, porque es lo más importante que uno tiene, y la familia, la primaria, que es mamá, papá y hermanos, pues más. Entonces, como se me vino a la cabeza, porque dijiste la primera, entonces, y las expectativas para este curso es seguir fortaleciendo mis conocimientos, ya que cada día debemos estudiar y aprender más y como de las experiencias de los demás, sobre todo pues con tanta experiencia que tienes, entonces eso también enriquece nuestra profesión y eso es lo que pues tengo como en mente y esas son las expectativas. Gracias. Perfecto, gracias, Cristina, por participar. Cristina, discúlpame que te pregunte, ¿tú eres de Perú? Porque el No, tono... yo soy de Colombia. Ah, mira, de Colombia. Bienvenida, Cristina. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Bien, ahora podemos ir con Magali. Quizás Magali desea participar. Magali Flores, con la última ya para poder Ya empezar. participé yo. Ah, ahí está, perfecto, Magali. Ya, María Morales. De repente María Morales, vamos, si es que... Cristina está levantando su mano. Ahí está, Cristina, vamos, dale. No, ya, acabé de participar, la tenía que bajar, gracias. Ah, ya, listo, no te preocupes. A ver, vamos con Mónica Ramos, quizás, ¿te gustaría participar? La primera palabra que se te venga en mente.
Y quizás, Nili May. Hemos mencionado Mónica Ramos, Julia Salas. Buenas noches. ¿Alguien más? Ahí está, Nili, bienvenida. Ah, ya no. Ok, es de la institución, ya. Perfecto, bien. Entonces, de hecho, es una pequeña dinámica como para podernos conocer un poquito más. No hay ningún problema si las otras personas no han podido participar, está perfecto. Igual vamos a estar aprendiendo en este curso. Bien. Ahora vamos con el siguiente tema. Bien, aquí tenemos. A ver, voy a colocarlo así para poderlo. Ya, listo. Bien, para poder empezar el curso denominado Trabajo Social y Bienestar Social, es importante reforzar un poquito los conceptos. Vamos a ser igual breves, pero es importante darles a conocer. A ver, para ello yo he tomado 3 fuentes que son fundamentales. Tenemos como fuente principal de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que nos hace mención que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y en una disciplina académica. ¿Qué es lo que hace? Promueve el cambio, el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Luego tenemos la fuente de Mary Richmond, que es pionera del trabajo social, como un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad mediante ajustes conscientes de uno en uno entre los hombres y sus entornos sociales. Básicamente, ella hablaba de trabajo social como caso social. Ahora vemos como tercera fuente de Jane Addams, que es fundadora de Hull House, que es como un centro de capacitación, de formaciones, de refugio también. Entonces, ella hace mención de que el trabajo social es como una herramienta para la justicia social, la democracia y la mejora de las condiciones de vida de inmigrantes y obreros mediante la acción comunitaria. Ahora pasamos con, a ver, la siguiente diapositiva. Tenemos aquí, ¿qué es el bienestar social? Es importante también reforzarlo. Acá vemos, el bienestar social es el conjunto de elementos que una persona necesita para disfrutar de una buena calidad de vida, que les permita desarrollarse plenamente y poder vivir en condiciones dignas. También el bienestar se basa en principios de justicia social, solidaridad y equidad, que sustenta en el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Esto implica no solo abordar las necesidades básicas de las personas, sino también de promover la inclusión, promover la participación y el empoderamiento también, ¿no? Obviamente de todos los miembros de la sociedad, de la misma comunidad en sí. Entonces, básicamente, estos son los conceptos de trabajo social y bienestar. Ahora vamos a ver las dimensiones, que es muy importante también que conozcan, ¿no? Las dimensiones del bienestar social. Acá tenemos. Está dividido en 4 dimensiones. Primero es el bienestar físico, tenemos el bienestar emocional y mental, tenemos el bienestar social y tenemos el bienestar espiritual. El bienestar físico hace mención al bienestar del cuerpo, de la salud física, ¿no? Que es muy importante estar bien para poder desarrollar bien nuestras actividades. Luego vamos a pasar al bienestar emocional y mental, que hace mención de saber gestionar las emociones, de saber cómo lidiar con estas emociones que a día nos podemos enfrentar, como por ejemplo, ira, enojo, tristeza, alegría, ¿no? Pero hay que saberlo gestionar, estar bien también emocionalmente. En lo social, nosotros por naturaleza, los seres humanos somos personas muy sociables. ¿Qué significa? Que por ende siempre vamos a estar relacionándonos con otras personas, con comunidades, con grupos de participación. Por ende, es muy importante que el ser humano siempre esté relacionado para que también pueda crear grupos, redes de apoyo, ¿no? Porque, como dicen, nunca estamos solos, ¿no? Entonces, siempre hay personas, ya sea en la familia, ya sea en los amigos, hay personas que están con nosotros, ¿no? Y por ende nosotros también podemos buscar a este entorno. Luego tenemos el bienestar espiritual, que hace mención cuál es nuestro propósito de vida, hacia dónde debemos de ir, cuál es la dirección que debemos de tomar. Ese es el bienestar espiritual. También está relacionado con la fe, ¿no?
para las personas religiosas que son muy creyentes, también está relacionado con la fe. Bien, entonces, estas 4 dimensiones, si es que nosotros sabemos manejarlo bien, es decir, si es que tenemos un equilibrio, porque como sabemos la vida es una montaña rusa, subimos y bajamos, pero si sabemos cómo manejarlo de la mejor manera, vamos a poder tener una vida plena, sana y feliz, ¿no? Básicamente, esas son las dimensiones del bienestar. Luego tenemos las funciones. Acá vamos a un tema muy bonito, muy importante también, que son las funciones principales de un trabajador social en el área de bienestar social. A ver, aquí he podido seleccionar 10 funciones, las cuales son fundamentales y esenciales, teniendo como primera velar por el bienestar del colaborador y de sus familias siempre. Nosotras, como trabajadoras sociales, debemos de velar siempre por el bienestar de nuestro colaborador. Como segunda función, coordinación, desarrollo y ejecución de actividades. Tercera función, planificación. Cuarta función, brindar charlas y o capacitaciones a los colaboradores. Quinta función, atención de casos y visitas domiciliarias y o hospitalarias. Sexta función, trámites administrativos. Séptima, la gestión con recursos humanos. Octava, la promoción social. Novena, inspección de habitaciones e instalaciones en campamento. Y la 10ª, brindar atención directa y consejería. Ahora vamos a proceder a desarrollarlos. Acá tenemos, justo como yo les comentaba, la primera, que es fundamental. Como función principal, ¿qué significa? Siempre velar por el bienestar, pero ¿qué les decía en la anterior diapositiva? Que era velar por este bienestar que consiste en la salud, en la educación, la alimentación, la vivienda, la recreación. Ya, el bienestar en sí es un conjunto de todo esto, ¿no? Si nosotros estamos bien en la salud, si es que podemos satisfacer todas nuestras necesidades, por ende vamos a gozar de un buen bienestar, ¿no? Por ende es que es importante esta función, por eso es que lo he colocado como primera. Luego vamos con la siguiente función, que es la coordinación. Acá viene a ser un conjunto de acciones. La coordinación y la ejecución de las actividades viene a ser un conjunto de acciones para llevar a cabo el desarrollo de actividades. Para ello, ¿cómo nosotros procedemos? Pues siempre hay una adecuada coordinación y gestión con recursos humanos de la mano. ¿Ya? Como nosotros trabajamos en el área de bienestar, siempre hay esa conexión con recursos humanos. Luego tenemos la planificación. Acá tenemos, es una herramienta fundamental para el ejercicio profesional, ya que transforma la intención de cambio en un plan de acción concreto. Es decir, poder también anticiparse a los acontecimientos. Hay que desarrollar un plan anual. Muchas veces en las empresas nos piden a nosotras como trabajadoras sociales poder desarrollar un plan anual. Pero para ello, para que nosotros podamos desarrollar un plan anual, tenemos que, acá vamos, ay, creo que me pasé, aquí está. Tenemos que tener los objetivos bien claros, eso es fundamental. Tenemos que tener los objetivos bien claros y las actividades específicas, ¿no? Eso va de la mano también con un cronograma, porque durante todo el año hay cronograma de actividades, ¿no? Sobre todo en fechas festivas. Como trabajadoras sociales, hacemos también, muy aparte de los trámites administrativos, que luego vamos a pasar al siguiente punto, hacemos estas actividades en fechas festivas, como por ejemplo, ¿no? En el mes de vacaciones. Aquí en Perú, por ejemplo, enero y febrero y marzo son vacaciones, ¿no? Para los pequeños. Entonces, ahí hacemos actividades en relación a la familia en conjunto. Luego vamos a proceder con actividades festivas, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, fiestas patrias. Luego ya tenemos otro tipo de capacitaciones, actividades dirigidas también al colaborador, a sus familias. Luego tenemos las actividades de Navidad, de fin de año, ¿no? Entonces, todo eso es el cronograma, ¿no? Anual o el plan de bienestar. Ahora, ¿qué busca este plan? Este plan busca fortalecer una cultura organizacional. ¿Qué significa? De que nosotros también actuamos como ese nexo, ese intermedio, de que las personas también nos tengan mucha confianza
hacia nosotras para poder llevar a cabo este tipo de actividades, porque nos van a contar o vamos a ver también las necesidades que está pasando, ¿no? En el rubro donde nosotros nos dediquemos como trabajadores sociales, ¿no? En la empresa donde estemos laborando. Entonces ahí vamos a conocer qué necesidades presenta, ¿no? Entonces por eso es que nosotros, conociendo esas necesidades, fortalecemos ese clima, esa cultura organizacional. Ahora, estas acciones deben de ser concretas para que así nosotros podamos mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de sus familias, ¿no? ¿Qué se incluye aquí? Se incluye la promoción de la salud, se incluye justo lo que les comentaba, ¿no? Salud física, mental, emocional. Tener un buen equilibrio, ¿no? En cuanto a la vida laboral. En algunas empresas también se ha visto hoy en día que existe bastante lo que es el trabajo remoto, horarios flexibles. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver, ¿no? Si realmente se puede aplicar este tipo de trabajo en nuestras empresas, cómo trabajan nuestras empresas, es posible, no es posible. Y como les decía, ¿no? Siempre vamos de la mano con recursos humanos porque somos como un nexo, somos una conexión, ¿no? Asimismo, también el desarrollo de actividades recreativas, culturales, ¿no? Este tipo de capacitaciones o incentivos quizás o reconocimientos, ¿no? Porque a veces, y hemos notado, también es fundamental de que el trabajador se sienta identificado con su empresa, ¿no? Y muchas veces por eso hacemos estas actividades de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Diplomas de reconocimiento, incentivos a veces manejan bonos, ¿no? Bonos para que puedan realizar cierto tipo de compras en cuanto a los gastos del hogar. Hay distintas maneras de cómo hacer de que el colaborador también se sienta satisfecho, bienvenido también con su empresa, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que es el plan de bienestar. Ahora, no sé si hasta aquí, igual para poderlos escuchar a todos ustedes, ¿vamos bien? ¿Me estoy adelantando un poquito? Coméntenme ustedes, de repente alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Perfecto, vamos bien, Magali, Cristina, Adriana, perfecto, muy bien. Ahora continuamos. A ver, con la siguiente diapositiva. Tenemos aquí las funciones principales, ¿no? Tenemos ahí justo la cuarta función, que es brindar charlas y o capacitación a los colaboradores. Esto va en relación, como también les decía, de acuerdo a las necesidades que presenta la población en sí o el grupo de colaboradores, ¿no? De la empresa. Por ejemplo, acá he puesto una imagen, por ejemplo, en el sector de minería. ¿Qué es lo que hacen allá? Allá hacen charlas de seguridad en las mañanas, en la tarde y en la noche. Entonces, son 15 minutos de charla y en ese momento ahí es cuando nosotras entramos, ¿no? Como trabajadoras sociales y en esos 15 minutos aprovechamos sobre un tema indicado. Por ejemplo, puede ser en cuanto a temas de seguridad para los colaboradores, en temas de motivación para los colaboradores, en temas quizás de inspección de habitaciones y campamentos, que próximamente vamos a entrar también a ese punto, ¿no? Entonces, tocamos muchos temas porque también nosotros los anticipamos, ¿no? Les decimos, bueno, señores, vamos a realizar cierto tipo de inspección la próxima semana. Una vez de que nosotros hagamos las inspecciones, deseamos de que sus cuartos no dejen quizás bultos de ropa, ¿no? Es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Que tengan su cuarto bien ordenado, que todo tiene que estar en perfectas condiciones, así como se les ha entregado la habitación, ¿no? Entonces, ese tipo de temas nosotros los tocamos de acuerdo a las necesidades que presenta la población. Bien. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos trámites. Aquí está. Atención de casos y visitas domiciliarias, así como también las visitas hospitalarias, ¿no? Acá tenemos atención de casos. ¿Qué viene a ser atención de casos? Es una herramienta fundamental para nuestro ejercicio profesional, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotras día a día siempre vemos casos, ¿no? Casos que se presentan, casos sociales, donde ya son casos muy específicos que sí o sí demandan o requieren de nuestra atención, ¿no? Aquí he puesto una pequeña imagen. No sé, vamos a ver si es que aquí se puede ver mejor. Aquí he puesto, por ejemplo, una pequeña imagen. Acá vemos, ¿no? Un registro de visita domiciliaria, ¿no? Donde nosotros hacemos un registro de la fecha en donde hemos hecho la visita a tal colaborador por la situación que presenta. Quizás no ha podido ir a trabajar por una situación, un suceso. Nosotras
cumplimos con esa función de ir a hacerle la visita. Quizás tiene descanso médico. Nosotros también cumplimos con esa función. Tenemos que ir a hacerle la visita, ¿no? Hay visitas también que son inopinadas, que son en cualquier momento, ¿no? También hay visitas que es previo acuerdo. Entonces, hay distintas maneras como se maneja, ¿no? Esto es un pequeño formato de un registro. Obviamente, nosotros también tenemos que reportar, ¿no? Dependiendo de la gerencia a quien nosotros dependamos, hacemos un reporte de nuestro registro, ¿no? Siempre es por eso fundamental que manejemos también cierto tipo de documentos. Ahora vamos con los trámites administrativos. Aquí tenemos, ¿qué trámites administrativos nosotros realizamos? Tenemos los descansos médicos, tenemos los subsidios, afiliaciones CPS, tenemos registro también de derechohabientes y otros beneficios también que da la empresa, ¿no? Ahora vamos a desarrollar también este tipo de trámites administrativos. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos los descansos médicos. ¿Qué viene a ser un descanso médico? Es un derecho laboral que se presenta, ¿no? Ante enfermedades y accidentes que imposibilitan el trabajo, ¿no? Ahora, esto está respaldado por la Ley de Modernización de la Seguridad Social de la Salud. ¿Cuál es esa ley? Es la Ley 26790, en donde nos indica que los 20 primeros días va a ser pagado siempre por el empleador, la empresa, y a partir del 21º día ya pasaría a ser subsidio. ¿Qué significa? Que Salud subsidia la remuneración hasta los 11 meses y 10 días adicionales. O sea, a partir del 21º día, nosotros como empresa se tiene que hacer un cobro hacia Salud, ¿no? Porque ellos de alguna forma tienen que pagarnos, ¿no? Por esos meses no laborados, máximo se puede 11 meses y 10 días, o por los 21avos días, el 21º día, ¿no? O a partir del 22, o todos esos días que obviamente ya pasaron, ¿no? Los 20 primeros días. Entonces, ese es el proceso en sí y este es el periodo durante el cual el trabajador se ausenta, ¿no? En sus labores, ya sea por motivos de salud, y obviamente cómo se sustenta con un certificado médico. Aquí les he puesto una pequeña imagen porque, ¿qué pasa? Muchas veces también, y ha sucedido que a veces nos presentan documentos que no son válidos, ¿no? Ya sea por desconocimiento también del colaborador o porque de alguna forma también sabe y ha pasado también, y es importante también comentarles, siempre hay que estar alertas de que a veces el colaborador utiliza otro tipo de intención y nunca ha tenido quizás un descanso médico, pero nos hace presente un certificado obviamente que no es válido, ¿no? Entonces, por eso es fundamental considerar esto, ¿no? Acá le he puesto justo importante. El certificado debe presentarse en un plazo máximo de 3 días para evitar sanciones, pero eso también es previo acuerdo con la empresa, ¿no? La empresa también hace mención de puede ser 3 días, 2 días, ¿no? Ahí eso se puede manejar. Pero según lo normal, es un plazo de 3 días. Ahora, el certificado debe contener diagnóstico, días de reposo, la firma y sello del médico también. En algunas ocasiones se ha pedido, por ejemplo, que puede ser a mano alzada, en otras ocasiones también se ha pedido digital y es válido también, pero siempre y cuando se note, tiene que ser claro. Ahora, el uso de un descanso médico falso, aquí está justo lo que les estaba comentando, o el uso inadecuado del tiempo de descanso, por ejemplo, ¿no? Viajar o hacer un mal uso puede constituir una falta grave y en casos así puede haber un despido, ¿no? Y se ha dado también casos así. Y bien, y acá solo como refuerzo, los primeros 20 días de descanso médico son pagados por empleador, la empresa, y a partir del 21º día se considera subsidio. Ya eso es como refuerzo, un pequeño concepto también de descanso médico. Ahora pasamos con lo siguiente. Tenemos los subsidios. Esos son los trámites administrativos que realizamos, ¿no? Como trabajadoras sociales. Aquí tenemos, la ley del subsidio está regulada principalmente por el decreto de la ley número 22482 y la ley de modernización de la seguridad social en la salud. Garantiza ayuda económica a través de salud para trabajadores formales, por ejemplo, ¿no? En caso de incapacidad temporal, maternidad, lactancia y sepelio. Esos son los 4 subsidios.
¿Ya? Ahora, los subsidios son asistencias, prestaciones económicas o incentivos otorgados por el Estado, generalmente a través de salud, a personas naturales o empresas, sin contraprestación equivalente para cubrir gastos ante situaciones de necesidad, enfermedad o vulnerabilidad, ¿no? Ahora vamos a pasar con la siguiente. Igual, si hubiese también quizás alguna pregunta, como les decía, con toda la confianza pueden levantar su manito y pueden hacer la consulta respectiva. Ya, entonces, a ver, vamos a pasar con la siguiente. Tenemos los tipos de subsidio de salud. Tenemos acá justo lo que les he comentado, los 4, ¿no? Tenemos subsidio por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y sepelio. Incapacidad temporal, como les he comentado, descanso médico, ¿no? Ya sea por enfermedad o accidente laboral también. Subsidio por maternidad es un dinero que cubre los 98 días de descanso por alumbramiento. Son 98 días de licencia por maternidad. Subsidio por lactancia es el apoyo económico por el cuidado del recién nacido. Es un solo pago que se hace, ¿no? De 820 soles es un solo pago que se hace a la madre, ¿no? Prestación por sepelio. Tenemos el reembolso de gastos funerarios también. Entonces son los 4 subsidios. Ahora tenemos registro de derechohabientes. Aquí tenemos que es un derecho laboral y de seguridad social gestionado principalmente a través del registro, del T-registro, ¿no? De la SUNAT, donde el empleador es quien realiza el trámite, ¿no? La empresa permite a los familiares directos como cónyuge, concubina, hijos menores, hijos mayores, incapacitados también, gestante, acceder a prestaciones de salud. Y es obligatorio, ¿no? El alta para asegurar la cobertura médica basándose en normas de seguridad social. Entonces, es fundamental. Sí o sí el colaborador y su familia tiene que registrarlo, ¿no? Como derechohabiente. Entonces, una vez de que se haga también el trámite en salud, porque el colaborador tiene que hacer el trámite, obviamente nosotras también siempre guiamos en el proceso, ¿no? Pero en realidad, hoy en día, el colaborador es quien debe de realizar estos trámites de registro de derechohabiente ante salud, ¿no? Acá les he dejado un pequeño formulario, un modelo, ¿no? El formulario 1010, y eso lo tiene que hacer. Hay 2 maneras también como lo puede hacer. Lo puede hacer, si es que desea, presencialmente en salud, y lo otro también lo puede hacer virtual, por la plataforma digital. En algunos casos también se ha visto, igual es importante mencionar, que a veces el sistema o la plataforma digital no permite el registro, por obvias razones. No lo permite. Entonces, cuando pasa eso, no hay ningún problema. Se le deriva también al colaborador a hacer los trámites directamente en salud, ¿no? En este caso, en Arequipa, tenemos la OSPE, ¿no? Que está ubicada también en, por si acaso también igual se los comento, en la calle Álvarez Tomás, ¿no? En Arequipa, en el Cercado. Entonces, eso es lo que les quiero informar, y luego acá otro modelo, ¿no? Tenemos acá un modelo de una solicitud. Ese es un modelo, obviamente, donde una vez de que se haya registrado en salud, nosotros también como empresa tenemos que cumplir cierto tipo de trámites, ¿no? Y ahí es cuando nosotros trabajamos ya con el área de recursos humanos y ellos se encargan también de hacer el trámite, ¿no? Ya directo a la SUNAT. Entonces acá les dejo también un pequeño formato, ¿no? Cómo se maneja. Bien, ahora vamos a las afiliaciones de EPS. Esto también es una de las funciones que viene a ser, es un beneficio. Espérenme, se me pasó. Aquí está. Es un beneficio laboral, ¿no? Está gestionada a través de la empresa, en donde el 2.25% del aporte obligatorio de salud y el del 9% total, ¿no? Se destina a cobertura privada para atenciones ambulatorias y de baja complejidad. Es decir, el aporte del 9% de planilla se divide en 2.25% a EPS y 6.75% a salud, de tal manera que hace un 9%. Es así como funcionan las entidades prestadoras de salud. Ahora, los trabajadores activos y sus derechohabientes, ¿no? A ellos se les puede afiliar, ¿no? Puede ser el cónyuge, conviviente, hijos. Ahora, ¿cuáles son los aspectos de afiliación EPS?
Requisito, ¿no? Mantener un vínculo laboral activo en la empresa que está ofreciendo este plan de EPS, la cobertura, ¿no? Conserva su derecho de salud, solo en casos de emergencia, dependiendo también de la entidad prestadora de salud, ¿no? Solo en casos de emergencia te atiende salud, pero una vez de que ya cuentan con una entidad prestadora de salud, ya se tiene que atender en una clínica privada, ¿no? Porque cuando el colaborador vaya a salud, le van a decir, no, aquí en mi sistema me sale que tú ya cuentas con un EPS y por lo tanto te tienes que acercar a tu clínica y solo te puedo atender en casos de emergencia. Aquí está, hay una pregunta, a ver. Magali Flores, espérame un ratito, vamos a leer tu pregunta. Buenas noches. ¿Ya se puede asegurar a los hijos mayores de 18 años en salud? La otra consulta. ¿Aún es requisito indispensable de unión de hecho para asegurar al conviviente de salud? Sí. Mira, acá te responde. ¿Se puede asegurar a los hijos mayores de 18 años en salud? Ya. Mira, la verdad, esa pregunta hasta el momento no se podía, la verdad tendría que consultarlo sinceramente, Magali, para hacerte llegar esa respuesta de salud. Estaría pendiente, yo te puedo hacer llegar esa respuesta, no te preocupes. Pero en cuanto a la otra consulta, sí piden, sí o sí, tienen que tener unión de hecho. No podemos, no se puede, salud, cuando uno llene el formato, ya sea el formato 1010, no puede solamente presentar algún otro documento que no sea unión de hecho, te pide, porque si no también el sistema te rechaza, uno si es plataforma digital y lo otro presencial, ¿no? Entonces sí o sí tiene que presentar unión de hecho y eso se hace en la notaría. Ya Magali, no sé si hasta ahí está bien, y lo otro sí quedaría pendiente para poderte responder. Hasta el momento sí tenía conocimiento que no, pero sí estaría pendiente por responderte. ¿Está bien, Magali? Igual indícame tu manito si está bien o igual me comentas. Perfecto, Magali. Listo. A ver, vamos a pasar ahora. Aquí está. El trabajo social y seguros laborales. Aquí está. Los seguros laborales son protecciones obligatorias contratadas por empleador para cubrir riesgos de accidentes y o enfermedades profesionales durante el ejercicio de la labor, que incluye el SCTR, ¿no? Que es un seguro complementario de trabajo de riesgo para actividades de alto riesgo y seguros de vida, ¿no? Sociales que garantizan la atención médica, pensiones por invalidez y o cobertura de sepelio, ¿no? Igual estos trámites generalmente va de la mano siempre con el área de recursos humanos. Ahora, según el marco legal, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo número 29783 obliga a los empleadores a prevenir riesgos laborales, promoviendo una cultura de seguridad. Seguro complementario de trabajo de riesgo, SCTR, la Ley 26790, es obligatorio para labores de alto riesgo. Acá tenemos, por ejemplo, en las minas, ¿no? Sí o sí contamos con SCTR. El seguro de vida de ley también es obligatorio desde el primer día para cubrir la invalidez o muerte. Eso también, sí o sí, cuando uno entra a trabajar, tiene su seguro de vida de ley. Ahora vamos con la siguiente. Tenemos aquí como séptima función principal, la gestión con recursos humanos. Muchos les he estado hablando con recursos humanos porque justo cuando el trabajador social pertenece al área de bienestar social, se trabaja de la mano, a la par, y como les decía, somos un nexo, siempre somos un nexo, para poder fomentar un clima saludable, humaniza la empresa para garantizar el bienestar integral de los colaboradores. El trabajador social en recursos humanos garantiza una gestión centrada en la persona, promoviendo así relaciones laborales virtuosas, ¿no? De confianza, amenas, de armonía. Eso es lo que quiere decir, ya de armonía, donde haya mucha confianza también, donde el colaborador se sienta con esa confianza, esa empatía de contarnos su problema, ¿no? Por lo que está pasando. Y de esa forma también nosotros ver hacia dónde vamos, cómo lo dirigimos, cómo lo podemos ayudar. Entonces, una de las funciones, la gestión con recursos humanos, tanto en trámites administrativos como también en situación de presentar cierto tipo de actividades, ¿no? En relación a las necesidades de nuestros colaboradores. Luego tenemos la octava función, la promoción social.
Esto viene a ser un conjunto de acciones, estrategias, actividades orientadas a mejorar el funcionamiento social de individuos, ¿no? Tanto de grupos y comunidades. Busca potenciar el desarrollo humano y la transformación social, pasando de un modelo asistencialista a uno de empoderamiento, participación y ejercicio pleno de derechos. ¿Qué significa? Que muchas veces también hemos visto que se confunde mucho la labor que nosotros tenemos como trabajadores sociales, ¿no? De que somos muy asistencialistas. En realidad nosotros tenemos que enseñarles, ¿no? Para que ellos puedan hacerlo de una forma ya aprendida, pero ellos lo tienen que hacer, ¿no? Pero sí nosotros los podemos ayudar en el proceso, ¿no? Entonces hoy en día ya no debe de existir el asistencialismo, ¿no? En ese sentido, entonces tenemos que empoderarlos, tenemos que formarlos. ¿Y cómo los formamos? Con cierto tipo de capacitaciones también. A ver, un momentito, por favor. Acá. Aquí está. Acá la promoción social y luego me he ido por esta de aquí. Ya. A ver, creo que ha habido... Coménteme si hasta aquí vamos bien o ha habido cierto tipo, creo que se movió acá la diapositiva, igual ahorita lo arreglo, pero coménteme si vamos bien, ¿ha habido alguna duda hasta aquí? ¿Se entendió lo que estuve diciendo también? O levanten su manito. Perfecto, Adriana, gracias. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto que es inspección. Espera un ratito, algo me pasó aquí. Inspección de campamentos, ok. Ya. En este siguiente punto, a ver, justo les estaba comentando de lo anterior que era en relación, a ver, de la promoción social, que era un conjunto de acciones, pero acá me parece que se me ha duplicado esta diapositiva. A ver, lo vamos a revisar. Ya. Inspección de campamentos. Según donde ustedes se encuentren laborando, o ya sea en minería o, claro, si no, contratas también, ¿no? Resulta de que tienen distintas maneras de cómo manejan la inspección de campamentos. En algunos casos o en algunos lugares lo hacen una vez al mes, en otros lugares lo hacen cada 15 días, es dependiendo, eso siempre es previa coordinación. Entonces, siempre es fundamental realizar esta inspección de campamentos y de las instalaciones respectivas, ¿no? También como el comedor, las zonas también de seguridad, ¿no? Estar inspeccionando que todo esté muy bien, que no haya ninguna falla, ¿no? Todo eso es lo que se ve. Entonces, básicamente es eso. Van a disculpar, por favor, porque veo que acá es como que se ha jalado toda la información, pero igual yo los voy orientando, ¿no? En cuanto a la inspección de campamentos. Entonces, este es un pequeño modelo de una fichita que he pegado aquí, que básicamente, ¿qué es lo que se hace con esto? Se hace un checklist, ¿no? Por ejemplo, aquí se consideran, ¿no? Puntos importantes como orden y limpieza, ¿no? Vamos revisando qué tal está el orden y la limpieza en las habitaciones, en las mismas oficinas, ¿no? Todo eso se va revisando. La señalización también, si hay señalización en las habitaciones de los colaboradores, en los pasillos, ¿no? ¿Qué tal están los extintores también? Están con fecha de vigencia, todo eso se va revisando y le vamos colocando un checklist, ¿no? Las instalaciones eléctricas también, ¿no? Ver si es que cuentan con iluminación respectiva y buena iluminación en sus habitaciones. Ver también la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, las paredes, los lockers, qué tal va los techos cuando hay lluvia, o sea, cómo vamos, ¿no? Los pasadizos, también los servicios higiénicos. Entonces, todo eso se va revisando. Y una vez de que hayamos terminado, bueno, se hace el informe respectivo y, como les decía, siempre se reporta a gerencia. Ok, vamos ahora con la siguiente. Tenemos aquí la 10ª función, que es brindar atención directa y consejería. Ahora, justo como les he estado comentando todo en relación a las funciones, vemos también de que es importante de que el colaborador siempre se sienta acompañado, ¿no?
es una forma de intervención a nivel micro, es decir, más grupos pequeños, una intervención más directa, ¿no? Con personas, con grupos pequeños. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de las entrevistas, ¿no? Hacemos unas entrevistas, ya sea en visitas domiciliarias o simplemente cuando lo citamos al colaborador para hablar de distintos temas, ¿no? En particular, porque generalmente los colaboradores son quienes buscan la Oficina de Bienestar Social para pedir apoyo, para pedir asistencia, para hacer cualquier consulta o duda también, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las 10 funciones de un trabajador social en bienestar. ¿Hasta aquí hubiese alguna duda? Me van comentando si levantan su manito. Perfecto, Magali Flores. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Ok, gracias, Adriana. Bien. Ahora vamos con la intervención de un trabajador social en bienestar. He considerado cinco formas. Tenemos la primera, que es inmediata, rápida y oportuna. Tenemos el acompañamiento y seguimiento. Tenemos mediación en conflictos también. Elaboración de estrategias. Elaboración de los informes sociales según se considere para hacer el reporte necesario. Bien, tenemos la primera. Inmediata, rápida y oportuna. ¿En qué consiste? En brindarles ese soporte necesario, ¿no? Frente a casos de emergencia, sobre todo. Hay que saber priorizar. Nosotras como trabajadoras sociales sabemos que el día a día se presentan cierto tipo de casos, consultas, siempre hay ese contacto, esa interacción con el colaborador, ¿no? Y a veces tenemos que saber priorizar, ¿no? Hay casos de muy emergencia que les tenemos que dar la atención rápida, oportuna, inmediata. Por ejemplo, en accidentes laborales, ¿no? Y tenemos que actuar rápidamente. Y cuando es otro caso que de pronto requiere de una visita domiciliaria, bueno, puede pasar como segunda, no por llamarlo segunda opción, pero puede pasar como que segundo caso, ¿no? Y lo atendemos también a la brevedad posible, pero siempre hay prioridad de casos, a eso se refiere, ¿no? Luego tenemos la intervención como segundo punto, ¿no? Acompañamiento y seguimiento. Se basa en una relación de confianza y respeto mutuo, donde el trabajador social actúa como un guía y facilitador. El acompañamiento personalizado es el pilar fundamental de su trabajo, estar en contacto con la persona y con su familia. Les he estado repitiendo constantemente que siempre es fundamental de que el trabajador se sienta atendido, ¿no? Que siempre se sienta acompañado, para así también poderles facilitar los procesos, ya sea en trámites administrativos, en consultas, o brindar quizás alguna orientación. Luego tenemos, tercer punto, mediación en conflictos, actuar como mediadora para llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es una intervención también que nosotros realizamos como trabajadoras sociales, ¿no? Por ejemplo, el manejo de grupos de sindicatos. En minería se maneja bastante lo que es el grupo de sindicatos, ¿no? Entonces, hay que saber lidiar, porque muchas veces ellos presentan sus quejas, sus demandas, hay que saberlos escuchar también, y dependiendo de ello hay que saberlos canalizar también. La convivencia entre vecinos, eso se da bastante en campamento, ¿no? Porque a veces no respetan las normas de convivencia. Entonces, nosotros también tenemos que saber cómo conversar con ellos, saber lidiar, porque a veces hay enfrentamiento también entre vecinos, ¿no? También muchas veces ha pasado, ¿no? A veces no se llevan bien, ha habido un intercambio de palabras, entonces hay que citarlos, hay que conversar con ellos, hay que saber lidiar. Nosotros siempre actuamos como mediadores, ¿no? A eso se refiere. Hasta incluso también la convivencia entre compañeros de trabajo, ¿no? De oficina a oficina. Se presentan casos así, pero hay que saber siempre ver la forma, la manera, siempre con criterio, ¿no? Y siempre estudiando el caso y escuchar a ambas partes, que eso es fundamental. Luego, cuarto punto, elaboración de estrategias. Según sea el estudio de caso, se debe de implementar estrategias que permitan intervenir adecuadamente, siempre garantizando el bienestar de la persona y o conjunto de personas. Nosotros, como trabajadoras sociales, siempre tenemos esa habilidad, ¿no? De poder ver qué estrategia puedo utilizar en este tipo de situación. ¿Cómo puedo intervenir para esto?
si voy a realizar tal actividad, ¿cómo puedo hacer para que esa actividad llegue a más personas, para que participen más personas, para que esa actividad en realidad les cambie la vida a más personas, ¿no? En eso consiste, siempre hay que ver la forma de elaborar estrategias. Ahora también, muchas veces en área no estamos, no, en las distintas áreas no estamos solos, siempre tenemos compañeros, compañeras de la misma área, no hay dos trabajadoras sociales, siempre hay ese contacto, tenemos un área de recursos humanos grande, siempre compartimos las actividades, ¿no? Entonces, siempre es un trabajo también multidisciplinario. Bien, acá les tengo un casito práctico de acuerdo a lo que he estado exponiendo. Igual me gustaría aquí que ustedes puedan responder, levantan su manito también para poder ahí compartir una experiencia que he tenido, es un casito práctico. Y es así, el colaborador se lesionó su pie mientras jugaba un partido de fútbol. Él estaba en campamento minero y se lesionó su pie. Ojo, no es un accidente laboral porque él estuvo jugando partido, ¿no? No es que lo haya realizado desempeñando sus funciones. Ahora ahí viene la pregunta. Nosotros como trabajadores sociales, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué acciones se debe de tomar de acuerdo a justo lo que les he estado comentando, ¿no? Nuestras funciones, la intervención. ¿Qué opinan ustedes? A ver, si levantan su mano, ¿cuál sería la primera acción que deberíamos de tomar como trabajadores sociales? A ver si es que participan, igual ahí les voy dando una ayudadita también, porque lo tenemos en la siguiente diapositiva. Perfecto, ahí Mercedes, muchas gracias por opinar. Perfecto, así es. Es un accidente común, correcto. Muy bien. ¿Y qué acciones debemos de tomar nosotros? Recordemos que esto es un caso prioritario, ¿no? Se lesionó su pie y obviamente no es un accidente laboral y estaba en campamento, ¿no? Entonces, ¿qué acciones deberíamos de tomar? Apenas nos reporten, ¿no? Porque generalmente nos hacen una llamada y nos dicen, tal colaborador se lesionó su pie. Bien, Magali, te escucho. A ver, compártenos. Bueno, yo no tengo experiencia en minas, pero me imagino que sería lo inmediato coordinar con el área de salud, ¿no? Debe haber un área de salud para brindar los primeros auxilios, ¿no? Así es, correcto, correcto, Magali. Muchísimas gracias por tu participación. Así es, ¿no? De hecho, apenas nos informen, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando es campamento minero, ya como allá se tiene también instalaciones de salud, o sea, hay una clínica de salud, entonces ya los mismos compañeros lo derivan a esa salud. Entonces es como que ellos ya conocen. Entonces, ¿por qué también nuestra función es importante? Porque cuando nosotros también tenemos estas charlas de seguridad, ahí aprovechamos, ¿no? En casos de accidentes, ¿qué es lo que debes de hacer? Entonces ellos ya tienen conocimiento, generalmente. Entonces, justo como comentas, Magali, lo primero es eso. Si es que de pronto no ha sido derivado y de repente no saben qué hacer, eso. Siempre hay que tener en contacto con el área de salud, indicarles que tal colaborador se accidentó y por lo tanto lo vamos a derivar, ¿no? Inmediatamente haya pasado eso que se informa a salud, a la clínica de salud, nosotros también nos comunicamos con el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen que saber lo que está pasando frente a lo que pueda pasar más adelante. Siempre hay que prevenir. Recordemos también que una también de estas funciones que nosotras también tenemos es también prevenir, ¿no? Que va en relación también con la planificación, ¿no? Anticipadamente, estar preparados porque puede pasar algo. Entonces, siempre informo. Ahora vamos a pasar con esta de aquí para poderles, aquí está. ¿Ve? Acciones. Informar rápidamente a recursos humanos por si pasa algo, ¿no? Porque puede pasar algo en el camino, algo puede suceder. ¿Y por qué no me informaron? ¿Por qué no me reportó? ¿No? Sobre todo a nuestras gerencias. Luego, asistir rápidamente al centro de salud, porque tenemos que visitar también al colaborador, tenemos que saber en qué condiciones se encuentra. Ahora, una vez de que conozcamos todo ello, obviamente si hay oportunidad, y bienvenido sea también, pero siempre hay que estar al tanto, hay que comunicarse también con el área de salud, ¿no? Con los doctores, para que nos indiquen cómo se encuentra el colaborador, en qué condiciones está, todo eso, ¿no?
Luego también hay que comunicarse también con el colaborador, hay que estar siempre en contacto con él para que él también sienta ese soporte, ¿no?, que nosotros le damos. Él tiene que sentirse atendido, no tiene por qué sentirse solo, ¿no? Eso es fundamental. Ahí viene el tema del acompañamiento. Y una vez de que conozcamos cómo está la salud del colaborador, también hay que informar a la familia. Es fundamental informar a la familia, sobre todo a la esposa del colaborador, ¿no?, que es familiar directo. En el caso que no lo tenga, puede ser papá, mamá, ¿no? Pero siempre hay que informar al familiar directo. Y obviamente aquí hay que actuar en una forma serena y tranquila, ¿no? Justo este casito que les comento, cuando sucedió todo eso y se realizó la llamada telefónica a la familia, reaccionaron de una forma muy inquieta y comprensible, obvio está, porque se desesperó la esposa, ¿no? Entonces, a veces pasa que cuando alguien se desespera, te puede contagiar esas emociones. Recuerden que hemos hablado de las emociones. ¿Se acuerdan? De la gestión de emociones. Entonces, cuando sucede eso, nosotros tenemos que actuar de una forma serena y tranquila, para así sienta la familia que le estamos brindando una mayor tranquilidad, pero obviamente con esa seguridad, tal cual como es, que el trabajador está siendo atendido. Eso es fundamental. Ahora, hay que estar en constante comunicación con el trabajador y con su familia. Vuelvo a repetir, ¿no?, el tema del acompañamiento, y no se sientan desprotegidos ni solos. Y sobre todo hay que garantizar también la salud. Ahí viene el tema del bienestar, ¿no? Hay que darle bienestar, hay que garantizar el bienestar del colaborador. Y obviamente hacer el informe necesario, ¿no? Como les decía, siempre se reporta a gerencia, entonces siempre nosotros debemos de tener un documento, un informe del estado de salud, siempre, ya sea por correo, impreso, pero tiene que haber un informe de lo que se ha hecho, de lo que se ha realizado. Tenemos que prevenir, estar preparadas, siempre con un documento, ¿no? Luego, si vemos aquí el siguiente punto de la intervención, vemos, ¿no?, los 5 puntos que justo les he explicado, que vemos de que se aplica en este ejemplo, que ha habido una intervención inmediata y rápida, porque ha habido el contacto rápido, y con la familia y con el colaborador. ¿Qué ha habido? Acompañamiento y seguimiento. Rápidamente hemos actuado, llamadas telefónicas al colaborador, a la familia, el seguimiento, ¿no? Siempre informando el estado de salud. ¿Qué ha habido también? Mediación en conflictos. ¿A qué me refiero con esto? De que de alguna forma hemos actuado también de una forma serena, ¿no? O sea, hemos sabido también lidiar, de repente también nos ha podido contestar de repente de una forma ya muy alarmante, ¿no? De repente molesta, no lo sabemos, todo ha podido haber pasado, ¿no? Pero de alguna forma también nos contestó de una forma tranquila, entonces también hemos sabido manejar también las emociones, ¿no? Ahora, elaboración de estrategias, ¿no? Hay que saber la manera, la forma, también cómo vamos a hablar, cómo se va a actuar, ¿no? En el caso de pronto de que la familia también, y pasa a veces, ¿no?, que tienen un carácter un poco fuerte. ¿A qué me refiero? De pronto hay tristeza, preocupación, quizás molestia, muchas cosas pueden haber pasado, ¿no? Y bueno, obviamente la elaboración de los informes. Entonces, generalmente, esta intervención o los puntos se aplican, ¿no?, para estos casos, generalmente. Ahora vamos a pasar con el siguiente casito. Tenemos el segundo caso y también me gustaría que puedan participar. A ver, lo vamos a leer. Dice, el colaborador tiene a su hija menor de edad que padece de leucemia, una pequeña menor de edad. Por ello no puede asistir al trabajo. Informa por correo. Ojo, informa por correo diciendo que no va a asistir en su subidamina, porque generalmente ellos trabajan por régimen, ya sea 20x10, ya sea 10x5, ya sea 8x8, dependiendo. Entonces no va a poder subir a mina por motivos de salud de su menor hija. Entonces, la trabajadora social toma conocimiento por el correo, porque obviamente cuando envía esto el colaborador, copia a la trabajadora social por correo y copia sus gerencias del colaborador. Entonces, sabemos, ¿no?, que él vive en casa familiar junto con su esposa y sus hijas menores de edad. Eso es lo único que se conoce de este trabajador o colaborador, ¿no? ¿Qué acciones debe de tomar la trabajadora social apenas se entera de que su colaborador de la empresa no va a subir a mina? ¿Qué es lo que
opinan ustedes? A ver si es que me pueden levantar la manito, sería genial también su participación. ¿Cómo deberíamos de actuar en ese momento? Si nos está informando. A ver. Bien, Cristina, perfecto. A ver, coméntame, ¿cómo podemos actuar o qué acciones tomar? Bueno, yo creo, sin conocer mucho, ¿no? Que se debe llamar a toda la parte de recursos humanos para informar que el trabajador no va a laborar. También de una comunicarse con él directamente por medio de telefónico para saber en qué se puede colaborar también con la enfermedad de la niña, si la han atendido, si no, y pues apoyarlos en todo ese proceso de la enfermedad de la participante como tal o de la hija, pues creo Per- que eso podría ser. Perfecto, así es, Cristina. Muchísimas gracias por tu participación. Es correcto. Como les decía, es fundamental siempre, siempre estar informando sobre estos casitos a nuestra gerencia, a quien nosotros reportamos, ¿no? En este caso, recursos humanos. Tiene que tener conocimiento que tal colaborador no va a subir a mina por tal motivo. Inmediatamente, obviamente, nos comunicamos con el colaborador. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo se encuentra, qué pasó, qué sucedió, ¿no? Y que nos comente con esa confianza, ¿no? Porque cuando nosotros le realizamos la llamada telefónica, ahí es cuando nos comenta, ¿no? Esto pasó, esto sucedió. Entonces, es fundamental eso. Y vamos a colocar aquí. Aquí está. Tenemos informar rápidamente a recursos humanos y o a quien se reporta sobre el incidente, ¿no? En este caso, que no va a poder subir a mina. Comunicarse con el colaborador para brindarle el soporte necesario. Realizar también la visita domiciliaria, porque hay que visitarlo, hay que saber qué está pasando y hay que corroborar también, ¿no? Muchas veces ya ha pasado que ellos pueden decir muchas cosas, como les decía, solo por correo, pero no adjuntó evidencias, no adjuntó un documento, ¿no? Entonces, puede pasar por ahí también que no sea sincero, ¿no? Entonces, siempre es fundamental realizar la visita domiciliaria y corroborar los hechos también. Actuar de una forma serena y tranquila, ¿no? Para brindarle mayor tranquilidad al colaborador y a su familia, ya que primero hay que escucharlo, exacto, primero hay que escucharlo, hay que saber por qué, los motivos, y también si la pequeña está padeciendo, desde cuándo padece esta enfermedad. También no es fundamental ahí que nosotros ya entremos como investigadoras, ¿no? Saber desde cuándo está padeciendo esta enfermedad. Cómo también, como lo dijiste, Cristina, cómo podemos ayudarlo también, ¿no? Y cómo está su situación económica también. Estar en constante comunicación con el trabajador y con su familia también, ¿no? Obviamente cuando se realiza la visita domiciliaria va a estar la esposa, ¿no? Y de repente demás familiares, ¿no? En este caso, ¿qué sucedió? Sí, efectivamente, cuando se realizó la visita domiciliaria, el trabajador vivía sí con su familia y también vivía con sus padres, ¿no? Sus hermanos. Era una casa muy amplia, muy grande. Y efectivamente se corroboró que la pequeña pues se encontraba mal de salud, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se hizo la visita, ya la niña ya había salido de su proceso de quimioterapia, ¿no? Porque estaba llevando ese proceso. Entonces, sí ha sido un poquito delicado este caso porque incluso la pequeña no puede ser expuesta así nomás, ¿no? Cuando se hizo la visita domiciliaria se ha tenido que hacer la visita con el tapaboca, ¿no? Por temas de seguridad, porque la pequeña, como sus defensas están muy bajas, no se puede enfermar. Fue una situación muy delicada, ¿no? Entonces, justo como lo comentaba Cristina, hay que ver cómo ayudarlo, de qué manera también, ¿no? Y se realiza el informe necesario. Siempre, como les decía, tiene que haber un documento que acredite que se realizó la visita domiciliaria, que acredite sobre el caso, lo que se ha conversado, lo que el colaborador ha comentado, y eso se informa y se reporta también, ¿no? Entonces, obviamente, cuando los datos son muy sensibles, sí hay que ver también cómo se maneja, porque no todo también se puede estar informando detalladamente, ¿no? En el caso de que sea gerencia de recursos humanos, como este caso es muy sensible, solo se reporta como lo fundamental, pero no se ahonda en el tema, ¿no? Ya nosotras, ya como trabajadoras sociales, si reportamos a nuestra gerencia de bienestar, ahí sí, ¿no? Ahí sí a nuestra jefatura de bienestar, ahí sí podemos informar detalladamente del caso porque nosotros compartimos esa información y nos ayudamos, ¿no? En el área de bienestar, netamente bienestar, ¿no? Es así como procede. Y como vemos aquí en la intervención,
vemos de alguna forma que también proceden, ¿no? Los pasos. Mediación de conflictos, podríamos tratarlo de repente si es que se presenta alguna situación complicada, hay que saber también cómo lidiar, ¿no? En ese sentido, básicamente se refiere, ¿no? Pero básicamente los otros puntos va de la mano, ¿no? Intervención inmediata, acompañamiento y seguimiento, la elaboración de estrategias, ver la forma quizás cómo podemos ayudarlo, ver también si va a pasar esto continuamente, ¿no? Conforme vaya su recuperación, de repente va a pasar continuamente el tema de que no va a poder subir a mina, cuestiones que hay que evaluarlo todavía, ¿no? Y la elaboración de los informes. Bien, esos son los casitos, los dos casitos. Coménteme si hasta aquí hubiese alguna pregunta, ¿cómo vamos? Levanten su manito, checklist. Bien, Cristina, gracias, Mercedes, ok. Acá tenemos la importancia del trabajo social. Bien. Ahora acá tenemos, me estoy adelantando, aquí, la importancia. Bien, básicamente, ¿qué rescatamos de todo esto? Del trabajo social y bienestar social, que el trabajo social es clave fundamental para poder generar el bienestar de la sociedad. Nosotras, como trabajadoras sociales, somos clave fundamental, somos el pilar fundamental para poder generar bienestar. El trabajo social es una disciplina profesional que busca mejorar la calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? El bienestar, ¿no? Mejorar el bienestar. Si se dan cuenta, todo va de la mano. Trabajo social y bienestar se relacionan demasiado porque va de la mano. ¿Qué más aquí? Busca el equilibrio, la seguridad y la satisfacción de las necesidades básicas de la población, ¿no? Promueve un entorno social, protector, que reduce la marginación y fomenta la integración, ¿no? Para construir una sociedad con equidad inclusiva. Hacemos de que haya equidad con nuestra comunidad, ¿no? Que haya igualdad, que haya participación de todos, ¿no? En este caso de minería, que haya siempre una participación, una equidad. Por ejemplo, como equidad, hombres y mujeres, ¿no? Porque sabemos que hoy en día las mujeres están entrando con fuerza a minería, ¿no? Hay buena cantidad de mujeres que hoy en día están ingresando a al área de minería. Entonces, tenemos que apoyar en esto, ¿no? Tiene que haber equidad de derechos, de igualdad, ¿no? Hombre y mujer. Bien. Como quinto, tenemos incrementa la productividad y mejora el clima organizacional con el desarrollo de distintas actividades que garanticen el bienestar social. Y por último, empodera y fortalece a las personas y o comunidad con el desarrollo de actividades para garantizar el bienestar de la sociedad. Nosotras también tenemos ese rol, ¿no? De empoderar. Cuando realizamos cierto tipo de capacitaciones que no necesariamente podemos contratar a terceros, otras empresas que brinden capacitaciones, como por ejemplo liderazgo de acuerdo a las necesidades de la población, como liderazgo, motivación, seguridad, etc. Nosotras también estamos facultadas de poder dar estas capacitaciones, ¿no? También podemos capacitarnos, también podemos especializarnos, ¿no? Y brindar estos temas de acuerdo a la necesidad. Entonces también tenemos ese rol, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que también generemos esa confianza con nuestros colaboradores, esa empatía también, ¿no? Porque cuando nosotros capacitemos, cuando nosotros demos estas charlas, en los momentos, en los 15 minutos de seguridad, ellos ven qué es lo que hacemos por ellos. Y se tiene que notar lo que nosotros hacemos por ellos. Porque una vez que se note, ahí es cuando nosotros generamos esa confianza. Quizás no nos damos cuenta, pero ahí generamos esa confianza. Y el colaborador va viendo cómo va nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, si los visitamos, no los visitamos, si damos charla, no damos charla. Entonces, por eso es fundamental nuestra carrera, nuestra función como trabajo social, nuestras funciones, nuestra intervención como trabajadora social. ¿Ya? Bien. Ahora sí, pasamos aquí al siguiente punto, que son las dudas y o consultas. A ver si es que de pronto hubiese alguna duda, alguna pregunta, o quizás también alguna inquietud que tengan, o de repente algún aporte también. En realidad todo es bienvenido. Gracias, Magíster, por la exposición de hoy. Bueno, como menciona, en estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas.
pueden activar su micrófono o escribirlo en el chat, cualquier duda, pregunta que tengan, o también para socializar en los casos que se encuentren, tener duda en el área de trabajo que se encuentran. Entonces, en estos momentos son los propicios para poder consultar a la magíster. Ujú. Sí, la verdad me encantaría de pronto quizás escuchar algún aporte o de repente hubiese alguna duda, alguna pregunta, me encantaría poderlos escuchar. Bien, Cristina, coméntame. Te escucho, Cristina. Bueno, más que preguntas, porque fue muy importante de lo que hablamos, es como que en medio de todo lo que pudiste decir, valoro mucho como nuestro rol de trabajador social, sí. Lo hermoso que es la profesión de trabajador social y que en medio de todo, pues intervenimos en todas las áreas, ¿sí? Y pues en la parte de bienestar social es súper importante y es enriquecedor y es hermoso trabajar porque pues ahí nos relacionamos con los trabajadores, escuchamos también su realidad, hacemos parte también de ellos y no necesariamente involucrarnos amorosamente, sino en su realidad, en el entorno que viven, en el ámbito, cómo se relacionan, lo que sienten, lo que piensan, en todo. Entonces, como tan grande, tan extenso la rama del trabajador social que de verdad, pues, es muy bonita la carrera y es hermoso como seguir valorando nuestra profesión y saber que bienestar social no es solo como una parte, sino es algo tan inmenso que de verdad, o sea, los que trabajamos en esa área, pues sabemos que es un reto como trabajador social poder ayudar a cada uno de los trabajadores y también ser como tan neutrales y tan profesionales, ¿sí? Aún sabiendo que hay casos que te tocan, que te pueden doler, que te pueden hacer como sentir las vibras de humano más que profesional, pero que también como saber actuar en medio de eso, intervenir como profesional, pero también como humano, porque no podemos dejar a un lado lo humano y lo profesional, sino más bien tener esas dos partes tan involucradas en nosotros que podamos actuar e intervenir como se debe. Entonces, muchas gracias, Magister, por todo lo que nos compartió, interesante. Y pues nada, muchas gracias. Gracias, Cristina, por tu aporte, por reforzar también ese tema que es muy importante, ¿no? El del bienestar. Y como tú lo dices, de hecho es un reto, ¿no? El día a día, por todos los casos que nosotros recibimos y como comentas, ¿no? Trabajo social es muy amplio, pero ahí me encantó también lo que dijiste, el hecho del bienestar, ¿no? Cuán importante es de que cuando nosotros tratamos o promovemos el bienestar a nuestros colaboradores de distintas maneras, ya sea capacitaciones, cierto tipo de actividades, que nosotros como trabajadores sociales, nosotras como trabajadoras sociales también, nos encontremos bien, ¿no? Nos encontremos bien estables para poder realizar un adecuado trabajo, para poder hacer bien las cosas. Y si de pronto somos seres humanos, si de pronto no estamos pasando quizás por alguna situación tranquila, por distintos temas, distintos tipos de situaciones, levantemos la mano y pidamos ayuda. No estamos solos, no estamos solas en realidad. Nosotros pertenecemos a un equipo de bienestar social. Entonces siempre hay ese apoyo. Recordemos que bienestar social conforman un grupo de personas. Entre ellos está la trabajadora social. Y siempre hay que buscar esa ayuda. Levantemos la mano para poder solicitar ese apoyo, tomar quizás una pausa y luego continuar con nuestras labores. Eso es fundamental, ¿no? También cuidarnos, así como cuidamos a nuestros colaboradores en la empresa, cuidarnos también a nosotros mismos. Muchas gracias, Cristina. Bien, ¿alguien más le gustaría participar? ¿Alguna consulta y o pregunta? Bien, magíster, al parecer ya no hay más consultas.
En todo caso, vamos a iniciar con el cierre del evento. Agradecemos profundamente la valiosa exposición de la magíster María del Pilar Laura por compartir con nosotros su experiencia, conocimientos y reflexión en torno al curso de hoy, Trabajo Social y Bienestar Social, Función e Intervención. Asimismo, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los participantes por su atención, interés y compromiso demostrado durante este evento académico. Nos despedimos con la esperanza de contar con la presencia de los participantes en futuras actividades de capacitación y crecimiento profesional. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Listo, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Y solo termino con esta frase bien bonita que sí quiero compartirlos, es lo último, y dice así: la gratitud es la puerta que abrimos para dejar que la abundancia y la prosperidad lleguen siempre a nuestras vidas. Muchas gracias.